tenía que ver con una ampliación de Primera de Pedro 2, 9 al 12, en relación con el propósito por el cual Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta mañana, bueno, Javier y los hermanos nos han dirigido en este tiempo alabanza enfocados al servicio de Dios. Y en la Biblia uno encuentra una serie de imágenes o lo que llaman algunos metáforas para enseñar verdades. O sea, nosotros los seres humanos nos ayuda mucho las imágenes. Cuando uno ve una imagen y la puede relacionar con un aspecto de la vida, eso ayuda mucho. Y Jesús y los apóstoles aprendieron del Maestro a usar metáforas, a usar parábolas, a usar imágenes y metáforas de las cosas comunes, de la agricultura, de la ganadería, del amasar el pan en la casa, de cosas muy prácticas, y a través de esas cosas prácticas, esas imágenes que la gente tenía muy en su mente, podían enseñar y hacer algunas aplicaciones muy específicas. Vamos a hablar de una de esas imágenes hoy, relacionada con 1 de Pedro 2, 8 al 9, pero enfocada en 1 de Corintios. Y vamos a abrir la Biblia en 1 de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 15. Pero antes vamos a orar. Señor, estamos delante de tu palabra para ser instruidos por ella. Gracias por la oportunidad que nos diste en esta mañana de estar en tu presencia, adorándote y alabándote. Muchas gracias por reconocer quién eres tú y el llamado que tú nos has hecho para involucrarnos en tu obra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice 1 Corintios 3, 1 al 15. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Esta sesión que está hablando el apóstol Pablo es una sesión en la cual queremos en esta mañana enfocarnos, pero más en la parte donde habla de que nosotros somos labranza de Dios o cultivo de Dios. El versículo 9: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. En otra versión habla, vosotros sois cultivo de Dios. Y para relacionarlo con eso, esta semana pasada fui invitado por la iglesia del Carmelo ellos tenían allí iban a hacer una ceremonia de reconocer a todos los pastores que habían estado en los últimos años allí en el Carmelo, y las personas que servían allá en la iglesia, que han tenido toda una trayectoria de vida allí en la iglesia. Y mientras lo que yo había pensado compartir con ellos era lo de 1 Pedro 2, 8 al 9, que eso lo había compartido con ustedes el domingo anterior, pero en el camino la persona que me llevaba, Giovanni Delgado, yo hice una pregunta mientras íbamos en la ruta acerca del cultivo de mango que están haciendo, que se parecen a los brócolis que vio la hermana Tere por allá en esa zona. Esa zona ahora es toda una zona de mangos, y esa zona, cuando yo empecé a preguntar, el hermano resulta que tenía por allá un cultivo de mango ahí en esta zona, y él empezó a darme una cátedra acerca del cultivo de mango y cómo estaba beneficiando esa región, cómo esa región, después de tener una época bastante crisis, después de la bonanza marimbera, sembraron café, y el café no daba por el clima, no daba muy bien. Entonces exploraron el mango, y ha sido una tremenda bendición para esa región el mango. Están exportando, sacando mango en gran cantidad, porque ese mango que ellos cultivan por allá se da en diferentes épocas del año, y sobre todo cuando en la parte baja de Ciénaga y la zona bananera no hay cosecha de mango, ellos tienen cosecha de mango allá, entonces venden a buenos precios. Excelente la cátedra que me dio el hermano Giovanni Delgado, pero más adelante también él me metió en la conversación acerca del café y me dio otra cátedra, son 3 horas subiendo. Entonces él me dio otra cátedra acerca del café. Entonces cuando yo llegué allá, o sea, después de toda esa cátedra del mango, y luego yo en la mañana leo 1 Corintios 3 y veo de que nosotros somos cultivo de Dios, que somos labranza de Dios, y que cada uno de nosotros somos colaboradores, que somos servidores de Dios. Yo dije, no, yo tengo que cambiar lo que tenía pensado, porque aquí me van a entender cuando yo hable de cultivo, cuando yo hable de labranza. Y definitivamente una de las cosas interesantes del labrador, que se menciona también en segunda de Timoteo, y hay una figura, la del soldado, la del labrador, que dice que el labrador, para poder cosechar, tiene que trabajar primero. Y la tarea del labrador, yo me encontré algo que dice que en un artículo de John Stott, dice que el labrador debe trabajar intensamente, que el trabajo esforzado es indispensable para una buena labranza, y especialmente en países en desarrollo, donde no tienen toda la maquinaria, donde no tienen todas las cosas para procesar el producto.
y que aunque la tierra sea mala, el tiempo sea inclemente y aunque el labrador no tenga mucho ánimo, tiene que trabajar para poder dar fruto. Y que a veces el labrador trabaja y la cosecha no da. Entonces, en la cátedra que aprendí, había el hecho de que hay unos factores que inciden. Hay factores humanos y hay factores divinos en los cultivos. Los factores humanos es que si la persona es perezosa y no trabaja bien, entonces no siembra la semilla a la profundidad que se debe, o si no le hace el surco alrededor de donde debe sembrar el arbolito, porque allá en esa zona son pendientes y ahí siembran el mango. O sea, en unas pendientes siembran el mango, mango que cae hay que recogerlo por allá del río. O sea, pero ellos ya tienen todo un mecanismo para poderlos recoger, saber cuándo recogerlo. Entonces hay factores humanos, pero también hay unos factores divinos que dependen de la lluvia, dependen también de la clase de terreno, porque a veces hay una clase de terreno que no son aptos para eso. Entonces, pero también está el tiempo de las lluvias. Si hay demasiada lluvia o si hay poca lluvia, eso incide en el producto final. Y nosotros que vivimos en la ciudad, nos comemos diariamente algún producto que viene del campo, ya sea el tomate, la cebolla, un perico, ya sea el plátano, patacón. Siempre estamos comiendo un producto que alguien trabajó primero en el campo. Pero la pregunta que yo me hice en estos días es cuánto de nosotros valoramos el trabajo anónimo que hacen esas personas en el campo. Es un trabajo, yo diría, bastante secreto, porque usted no ve a veces muchos reportajes que le están haciendo allá. En cambio, un atleta, que es una figura, que es una imagen que se usa, al atleta, por ejemplo, las cámaras están ahí pendientes del atleta para filmarle todo lo que hay, la entrevista y todo. Nairo, ahora en el Tour de Francia, todo eso, una serie de entrevistas, y mandan unas personas allá. Allá al campo no mandan a alguien para que haga un reportaje, sino que más bien hay muchas dificultades porque a veces no tienen las vías buenas para poder sacar sus productos. Entonces, el trabajo de un cultivador es bastante difícil. Entonces Pablo está usando o esa figura o esta imagen de un hombre o de unas personas que son labranza de Dios. Y miren el término que usa Pablo: nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Pablo, Apolos, Cefas y los otros líderes eran colaboradores de Dios. Hay otra parte que habla de administradores de Dios, administradores de los servicios de Dios. Hay otra parte que habla de servidores de Dios, y habla aquí de que somos cultivo de Dios. O sea, la primera cosa que yo aprendí al leer este pasaje es que Dios, si yo soy labranza, cultivo de Dios, Dios es el labrador. Dios es el labrador y Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en mí, Dios está trabajando en la iglesia. Y lo que trabajamos en la obra de Dios, llámese pastores, llámese ancianos, llámese diáconos, llámese servidores, son simplemente servidores de Dios. Dice aquí que somos colaboradores de Dios. Y eso en el versículo 10 habla conforme a la gracia de Dios. O sea que Dios le da a cada uno conforme a su gracia para poder edificar. Entonces aquí en 1 Corintios capítulo 3 se presenta una problemática. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que estos hermanos que habían recibido por gracia muchos dones,
habían sido bendecidos por abundancia de dones, estaban en una pugna interna o una división interna, en la cual había una perspectiva equivocada de lo que era el liderazgo, de lo que era la iglesia. Y esa perspectiva tenía que ver con una perspectiva cultural en el mundo griego, en el mundo romano, que se había trasladado a la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia había una mentalidad que había sido traída de afuera y que Pablo la llama una mentalidad de carnales, porque dentro de ellos había celos, contiendas y disensiones, y andáis como hombres, o sea, en otras palabras, ustedes andan como las personas normales, o sea, las personas que no tienen a Cristo en el corazón, y andan viviendo de acuerdo a el concepto de que había, de que si una persona traslada el concepto de lo que los patrones con los que se viven a las personas en el mundo, y más o menos era así. El mejor predicador es el más elocuente, y el más elocuente es el más sabio. Entonces, a la conclusión que se llegaba, si el mejor predicador es el más elocuente y el más elocuente es el más sabio, entonces, si yo sigo a ese predicador, entonces eso es mucha sabiduría. Entonces yo tengo sabiduría al escoger al mejor predicador. Entonces había por lo menos en la lista, en 1 Corintios 1, está en la lista cuando habla de versículo 12, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, o sea, de Pedro, y yo de Cristo. Por lo menos habían cuántos partidos dentro de la iglesia, 4 partidos. O sea, y cada partido tenía su seguidor. Dicen que Apolos era un hombre muy elocuente en las palabras, muy elocuente. O sea, era un hombre que un predicador lo llamó que era pico de oro. O sea, un hombre elocuente en sus palabras. Entonces, los hermanitos acá en Corinto decían, no, es que esa elocuencia que tiene Apolos, ese es sabio, ese sí es un sabio. Entonces, pero llegaban a la otra conclusión, ese es mejor que los demás, aunque de pronto no lo decían así, pero ese es mejor de los demás. Entonces, si yo sigo a Apolos, eso es sabiduría, estoy escogiendo bien. Y ese era el patrón de los griegos, era el patrón que se mencionaba en el Imperio Romano, donde había la tendencia de poner a las personas a un nivel por la elocuencia y por la manera de expresarse. Entonces, Pablo trata de corregir estas dificultades que hay allí y usa esa figura, la figura de labranza o cultivo de Dios. Somos colaboradores de Dios. Entonces, algo que usted y yo necesitamos recordar siempre, que en el servicio a Dios nosotros somos colaboradores de Dios. Que dice la Biblia que uno siembra, pero también hay otro que tiene que regar. Pero que al fin y al cabo, el crecimiento lo da ¿quién? ¿El que siembra o el que riega? Lo da Dios. Pero hay una responsabilidad en el que siembra y hay una responsabilidad en el que ciega o en el que riega y en el que recoge también, porque cada uno dará cuenta de sí, dará cuenta de... Entonces mire también cómo el que siembra debe saber cómo sembrar, el que riega debe saber cómo regar, porque dice la palabra de Dios que cada uno de ellos va a recibir. Mire el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno
recibirá su recompensa conforme a su labor. Si yo siembro, si yo soy el sembrador, pero siembro con pereza, como dice Hebreos 6:10, vamos a sembrar esto aquí, de pronto, eso nace, esa semilla nace ahí porque nace, pero no le dedica el amor, no le dedica a preparar bien la tierra. De pronto la semilla nace, pero de pronto nace esa mata con muchos problemas y muchas dificultades, que por mucho que venga el otro que riegue, a veces le cuesta trabajo poder que esa plantica se fortalezca. Entonces, ni el que siembra ni el que riega son una cosa, pero mire cómo sembramos, cómo regamos, porque tenemos que darle cuenta a Dios. O sea, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo rectifica, somos colaboradores de Dios, somos servidores de Dios. El Señor Jesucristo usa Pablo usa esta terminología para hablarnos de que, por ejemplo, Él echó los cimientos. Pablo permaneció en Corinto 18 meses, echó los cimientos. Pero luego después llegó probablemente Apolo, llegó Pedro a sobreedificar. Tanto lo que hizo Pablo va a recibir su recompensa como lo que hizo Apolos, Pedro y los demás. ¿Cuál es la tendencia que había y cuál es la tendencia que hay? Muchas veces, que a veces el que riega empieza a criticar al que sembró y empieza a buscar los méritos para él. O sea, no, es que este arbolito está dando fruto porque yo fui que lo regué. Yo desde las 6 de la mañana estaba con un balde echándole agua a ese arbolito. Y entonces él quiere toda la gloria para sí. Pero él se olvida que ahí participó una persona que tuvo que preparar, por ejemplo, allá en la sierra, la clase que me dieron, tiene que preparar unos almácigos. ¿Dónde consiguen? Tienen que seleccionar la semilla, o comprar la semilla, en esos almácigos la siembran, brotan las semillitas, después esas semillitas de la plantica las trasplantan a unas bolsas y las tienen un tiempo en una bolsa bajo cuidado, hay que fumigarlas, hay que desinfectarlas, toda una serie de cosas, y luego después hay un proceso después de llevar eso, abrir los huecos allá donde la van a sembrar, buscar la distancia, buscar que pueda tener algo para que pueda retener el abono y sembrarlo. Todo eso es una tarea y esa persona recibe su recompensa. Pero viene la otra labor, que es la persona que tiene que estar pendiente, porque en el campo usted planta una matica y de pronto a los 2 meses ya viene el bejuco, una enredadera o una hierba mala, que si usted se descuida, esas hierbas malas o esos bejucos dañan, ahogan la matica que usted sembró allí. O también vienen las hormigas o vienen otros animales. O sea, entonces el que riega tiene otra tarea, y es una tarea también de mucho cuidado. Pero tanto el que siembra, mire cómo siembra. El que riega, mire cómo riega. Aquí vemos en 1 Corintios 3 que hay un inmenso privilegio. Un inmenso privilegio para los que siembran y para los que riegan. Y hay que tener cuidado. Una de las cosas que he aprendido a través de estos años en las iglesias de la IBM es a orientar a los nuevos pastores cuando lleguen a una iglesia, porque a veces los nuevos llegan y empiezan a desbaratar todo lo que el otro ha hecho por años, y investigando, a veces hacemos la investigación, cuál es la motivación de desbaratar lo que el otro, o empiezan a hablar de mal. Bueno, aquí llegó un nuevo pastor, aquí las cosas van a ser diferentes, y van a estar hablando así como un dictador, ¿vale? Estableciendo las cosas, pero no saben todo el esfuerzo y todo el trabajo que la otra persona y las otras personas, porque no es un trabajo de uno solo, sino de varios, hizo
Entonces hemos estado orientándole a los nuevos a que miren, porque hay que ver cómo se sobreedifica, porque hay un fundamento, hay que revisar si el fundamento está bien puesto, hay que edificar sobre ese fundamento, no es desbaratar el fundamento. Pablo dice que si sobre este fundamento, versículo 12, alguno edifica oro, plata, preciosas, madera, heno, jaraco, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces hay que revisar si los cimientos, pero hay que, si usted va a construir ahí, el que construye tiene que saber cómo va a construir, porque cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, esas dificultades es el fuego que va a probar la obra que se está haciendo. Miren que en la Biblia de ustedes, y en la mía que tengo yo aquí, Reina Valera, aparecen colaboradores de Dios. Y a veces la tendencia humana es que me llamen, por ejemplo, algunos hermanos, no me gusta a mí que algunos pastores me llamen apóstol. Apóstol, o sea, eso me queda demasiado grande a mí. O sea, y a veces prefiero, por ejemplo, que me digan Martín o pastor. Pastor, pero de la IBM iglesia. Sí, en la iglesia de la IBM. Entonces, porque eso se ha ido metiendo, en ese sentido. Entonces, hay que reconocer que uno simplemente es un colaborador de Dios, un servidor de Dios. Y yo tengo que tener cuidado con lo que, en donde he sembrado, tener cuidado con lo que he sembrado. Y, por ejemplo, yo he hecho las dos funciones. Sembré, comenzamos una iglesia de cero en fundación y otra en Cartagena. Esa es una labor de sembrar, por muchos años. Pero luego después me tocó venir acá a regar, porque ya que se había hecho un trabajo. Yo no podía venir acá a demeritar el trabajo que se había hecho acá. Y es un trabajo que se había hecho sobre un buen fundamento. Entonces, yo voy a darle cuenta a Dios por lo que sembré allá y por lo que estoy regando acá. Soy responsable delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí compartía de que hay una calidad de materiales que usted puede, que va, en el caso del edificio, que va a construir un edificio, escoge unos materiales y puede escoger oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. Hay personas que construyen con paja, mezclan la paja con el barro y hacen unas edificaciones. Entonces hay que tener cuidado en la calidad de lo que yo voy a usar para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Entonces, cuando venga el fuego, cuando venga la prueba, este 1 Corintios 3, uno podría decir que es un tema de recompensas y pérdidas. Por un lado, hay recompensas cuando yo siembro y cuando riego bien. Voy a recibir una recompensa. Cada uno recibirá de acuerdo a lo que hizo. No habla de salvación, porque allí más adelante aclara que será la persona salva, pero va a recibir recompensa o va a recibir, cada uno durante ese tiempo va a recibir allá un juicio sobre lo que hizo, una pérdida. Entonces, ¿qué implica para nosotros? El ser muy cuidadosos en ver que somos cultivo de Dios. Y como una matica necesita cuidado, necesitamos estar pendientes. Y esa es una labor que nos involucra también a todos, en el cual somos edificio de Dios y sembramos. Cuando usted le da el curso básico a alguien, o sea, usted está sembrando la palabra de Dios en esa persona. Entonces hay que hacerlo bien. O sea, no es simplemente darle la hoja a la persona o las hojitas y bueno, lee eso ahí y después usted llega y se reúne y le hace 3 preguntas y ya.
No, o sea, usted tiene que con esas hojas, y para eso se ha preparado una guía del maestro para poder ayudar a poder sembrar bien la palabra de Dios en esa persona. Si la persona ya cree en el Señor Jesucristo, viene el proceso de regar, y a veces no le toca regar a usted, sino que le toca regar a otro. Y entonces qué bonito es que el que llega a regar encuentre que usted hizo un buen trabajo en la... Porque si no, el que llega a regar, lo que tiene que hacer es volver otra vez a ir a las raíces de la persona, porque ve que la persona está como muy débil, como que no ha entendido, y puede ser que el problema estuvo en la siembra, cuando no se sembró bien. Mis amados hermanos, cuando yo miro este pasaje, me llama la atención en que hay una realidad, y hay una realidad en la que usted y yo somos colaboradores de Dios. Colaboramos en la edificación, los que somos siervos del grupo familiar, los que estamos en el ministerio de acogida, los que estamos discipulando a alguien, los que estamos evangelizando, compartiendo a alguien. Somos colaboradores de Dios, servidores. Y recuerden, Javier nos lo explicó ahorita a través del tiempo de alabanza, en que nosotros hemos recibido de gracia dones para poder ejercer, para poder sembrar, para poder regar. Y hay que tener cuidado cómo estamos sembrando y cómo estamos edificando. Pensemos por un momento en la manera en cómo nosotros estamos sembrando en la vida de otras personas el Evangelio. Pensemos en si le estamos dedicando el tiempo a esa persona para orientarla bien a la luz de la Biblia, a una persona nueva o a una persona que necesita discipulado, si estamos siendo atentos y estamos procurando que esa persona pueda ser bien edificada, o simplemente le estamos dejando, o simplemente estamos mirando nada más la realidad de que la persona se defienda como pueda, sino que debe haber en cada uno de nosotros una disposición de cuidado. Mire cómo sobreedificamos. Usted y yo vamos a recibir recompensas, o vamos a recibir pérdida. No vamos a perder la salvación. Yo me imagino dentro de ese contexto de que va a haber un momento dado en que nosotros vamos a ser juzgados no para salvación o para perdición, sino que vamos a ser juzgados en cuanto a recompensa, de acuerdo a lo que hagamos aquí. El libro de Hebreos es un ejemplo claro acerca de los hermanos que por causa de la persecución y toda esa cuestión estaban desanimados a no servir más a Dios. O sea, como que no vale la pena servirle a Dios porque la gente es injusta. Y nosotros los seres humanos a veces somos injustos, a veces no reconocemos el trabajo que otros hacen. Pero cuando la persona se equivoca, ahí sí estamos. Pero cuando para reconocer somos dados, ahí debemos incluirnos todos. A veces no somos dados a reconocer el trabajo de otros. Agradecer. Entonces, por ejemplo, Alex, que se tiene que venir todos los domingos temprano, de donde vive, todo que esté temprano. O sea, ¿cuántos nosotros a veces le decimos, Alex, gracias por venir a abrir, tenernos allí, ayudarnos a acomodar la silla? O sea, a veces no lo hacemos. Pero el día que de pronto, Alex, por alguna razón, o sea, llegó tarde. Ajá, Alex, ¿qué es lo que te está pasando, Alex? O sea, ahí sí estamos ahí inmediatamente para juzgar. Exactamente. Entonces, es aprender por esas cosas pequeñas, valorar lo que otros hacen, valorar la tarea que los padres hacen en la casa con los hijos. Lo que somos maestros, hay que valorar también el trabajo que los padres hacen y trabajar en llave con los padres para poder edificar y sembrar y regar en la vida de nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan crecimiento, necesitan desarrollo. Por eso Pablo afirma, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada una gracia para sembrar, para edificar, para establecer el fundamento
Eso es pura gracia de Dios. Lo que usted y yo hacemos en la obra de Dios no es tanto por nuestra propia sabiduría y habilidad, sino es por la pura gracia de Dios. Porque ¿quién es el que abre los corazones de las personas? Dios. ¿Quién es el que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio? Dios, a través del Espíritu Santo. O sea, ¿quién es el que transforma el carácter de la vida de la persona? A veces nosotros quisiéramos coger a la persona que le estamos hablando y nada. Quisiéramos como torcer el cuello para que cambie, ¿verdad? O sea, pero hay que entender que hay que orar más por esa persona y hay que seguirle enseñando, porque al fin y al cabo Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando yo leo el libro de Amós, o de Ageo, perdón, el libro de Ageo, encuentra uno que es Dios el que despertó el espíritu tanto de los líderes, los gobernantes, tanto del liderazgo eclesial, religioso y el pueblo, y despertó el espíritu de Dios a Zorobabel, a fulano y a todo el pueblo. Es obra de Dios, pero el hecho de que sea obra de Dios no me hace a mí que tenga que ser perezoso, porque esa es la otra. No, Dios va a producir el crecimiento y el desarrollo en la vida de fulano y de fulano. Eso es cierto, pero yo tengo que sembrar, tengo que edificar, hacerlo confiado en los recursos de Dios. Los hermanos allí, teniendo dones, habilidades, cada uno de ellos estaba pensando más bien era en exaltarse ellos mismos con sus dones, y para colmo, como dice Pablo aquí, estaban envueltos en celos. A ti te dio, tú tienes el don de hacer milagros, tú tienes esto y lo otro, y yo te voy a buscar algo que sea mejor y que a opacar a eso. No, lo que Dios da a cada uno, el servicio, la misericordia, todo eso es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Dios da como Él quiere, como Él quiere. O sea, a veces hay una persona, no, Señor, si tú no me das este don, de aquí no me muevo hasta que tú no me des ese don. O sea, es Dios que da, y eso hay que darlo, Dios lo da para que lo usemos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Y mire lo que dice en el mismo contexto 1 Corintios 15, 58, que es un texto que a veces lo usamos, pero se nos olvida. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y ¿qué? Constantes. Constantes. ¿Y en qué está la firmeza y la constancia? En seguir creciendo en la obra del Señor algunas veces. Siempre. ¿Deben ponerlo allá? Siempre. En la obra del Señor, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren, yo lo he visto en la vida de ustedes y lo he visto en mi propia vida y en la vida de muchas personas, que no hay mejor patrón que Dios. Ese es el mejor patrón. Así otras personas de pronto no reconozcan lo que usted hace. Usted siga haciendo lo que Dios le ha dado. Porque Dios no le va, delante de Dios usted no va a tener la justificación. No, es que a mí allá no me reconocieron, es que. No, o sea, Dios va, y Dios sí conoce a fondo. Y quiero el texto que usó Javier esta mañana, de Hebreos capítulo 10.
que es parte del estímulo y el ánimo que Dios nos da. A ver, Javier, recuérdanos, Javier. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo ministrado y ministrando a otros. Hebreos 6, 10 Hebreos 6, 10. al 13. O sea, un trabajo que hacemos para el Señor. Y el ánimo era que no simplemente ustedes sirvieron, sino que sigan sirviendo aún en el presente. Y tengan ustedes esa misma solicitud hasta el fin. Y no se hagan ustedes perezosos, porque a veces puede uno hacerse el de la vista gorda, perezoso. O sea, no, es que como no reconocen lo que yo hago, como nadie valora esos trabajos que yo hago allá atrás en la clase, Un trabajo de amor. no ven el esfuerzo que yo hago, que tengo que prepararme allá en la casa, llegar, venir, atender a los niños allá, buscar cómo no solamente entretenerlos, sino darle porque allá atrás no tienen un centro de entretención, allá tienen un centro de enseñanza, de poder ayudarle a los niños, y eso es todo de edificación, y eso es todo una tarea. Por eso no debemos ser perezosos, sino diligentes. Ustedes, por ejemplo, en el Ministerio de Alabanza, yo noto que ustedes son diligentes en preparar las canciones, el ensayo. O sea, ustedes no vienen aquí el domingo en la mañana a ver a la quete, a lo que te salga. No, o sea, ustedes ensayan, preparan, ¿verdad? Porque quieren dar algo mejor para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a todos nosotros a ser diligentes en el ministerio, en el servicio a los demás, porque Dios no es injusto y Dios nos ha llamado a ser colaboradores, servidores, y la gloria al fin y al cabo es para Dios, no es para nosotros. Simplemente nosotros hacemos y cumplimos una tarea aquí en la tierra, y esa tarea, o sea, eso Dios lo está viendo y Dios lo va a recompensar, porque a Dios sí no se le pasa por alto lo que nosotros hacemos. Dice que se presta la oportunidad para hacer una pregunta. Significa que los que ya han aceptado hacerse cargo de un ministerio que están desarrollando están obligados a tener que desarrollarlo por siempre y para siempre, o la iglesia tiene apertura para que todos los que queramos involucrarnos en alguno de los ministerios de la iglesia lo hagamos. Siempre ha sido así, siempre ha habido personas que están por un tiempo y luego Dios levanta a otras personas, o a veces hay personas que permanecen por mucho tiempo. Allá en la iglesia del Carmelo hicieron el reconocimiento de un hermano, Noé Roncanzo, tiene 92 años y ha estado de anciano en la iglesia, estaban diciendo que 62 años. Y está viudo. Y está viudo, entonces o sea, ya lo llevan, pero en cambio ahí estaba él entregándole una antorcha a un anciano que es nuevo, un muchacho que tendrá por ahí como 23 años, anciano, entonces le está entregando la antorcha. Entonces sí hay un ministerio que... Y tenemos que esperar que nos llamen a participar. No necesariamente hay la disposición a servir todo el tiempo. ¿Te voy a decir algo? O sea que Dios aquí con amor golpea nuestro orgullo, porque fíjense que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, pero ¿cómo? Habiendo servido a los santos. Es decir, que Él está mirando es cuando estamos sirviendo, cómo nosotros estamos dispuestos a servir a otros. Ahí está clarito. De pronto con lo que dice la hermana Sara, a veces esos progresos en los ministerios no son tan notorios, pero por ejemplo, antes de que yo estuviera de coordinador estuvo Alex, estuvo Lucho, que ya no están. Hoy de pronto no se nota, pero está Edgar sirviendo como coordinador. Es decir, que sí hay sucesiones, pero que no son tan evidentes, por lo pequeñitos que a veces son los ministerios, no es miembro. Exactamente. Sí. Entonces, la próxima vez que a usted le sirvan
un plato de auyama, le sirvan unos pollos de mazorca sabrosos y se lo esté comiendo, denle gracias a Dios por las personas que han sembrado eso, porque eso ha sido un trabajo arduo. Hay que pedir que Dios les bendiga. Yo acostumbro a decir, Señor, gracias por todas las personas que hicieron posible que tenga esta comida frente a mí. Y pido una bendición especial para ellos. Exactamente. Porque ahora los agricultores están pasando la de San Quintín con tantas inundaciones. Hay que dar que Dios les provea y que el gobierno se preocupe por resolver los problemas. Amén. Y denle gracias a Dios también por las personas que han contribuido en la edificación de su propia vida. Orar por su siervo, por su aprendiz, orar por sus maestros, orar por su pastor, orar, darle gracias a Dios y por este hermano que de pronto en un momento dado se acercó a ti y te reprendió, te dio una exhortación. Ya, recíbelo, o sea, como una parte también de la edificación del cuerpo de Cristo. La limpieza. Exactamente, de la santidad, de la participación delante de Dios. Colóquense de pie, colaboradores de Dios. Vamos a orar, servidores de Dios. Y vamos a repetir este versículo de 1 de Corintios, pero lo vamos a personalizar. En el capítulo 3, diga, yo planté, diga conmigo, Yo yo planté. Y piensen en un nombre de alguien, por ejemplo, que Ana María regó, o Martín regó, Felipe regó. Diana. Y eso usted diga, yo planté. Yo planté. ¿Quién regó? Diana. Felipe le regó a usted. Pero ¿quién le ha dado a usted el crecimiento? Dios. Entonces, ¿quién se merece todo el honor? Dios. Pero también Felipe y el otro necesitan de nuestro agradecimiento y de nuestra forma. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tu cultivo, somos labranza tuya. Y gracias, Señor, porque hubo un buen sembrador o un sembrador que salió a sembrar y sembró esa preciosa semilla en nuestros corazones, halló cabida en nuestros corazones. Esa semilla germinó, esa semilla se desarrolló y hubo personas que a esa semilla la regaron con sus oraciones, con sus consejos, con sus enseñanzas, con su estilo de vida. Fueron un modelo para nosotros. Gracias por esas personas que te sirvieron, colaboraron y repercutieron en mi desarrollo y en mi crecimiento. Dios, gracias porque tú has estado obrando siempre en nuestra vida espiritual, dándonos el crecimiento. Por eso, Señor, ayúdanos a mirar este cultivo que somos nosotros y ver de qué manera podemos sembrar, podemos regar, confiados en que tú das el crecimiento. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú, porque de ti recibiremos la recompensa cada uno de acuerdo a lo que hayamos hecho. Así es, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.